Y bueno, pues hoy, la sesión de hoy va a estar a cargo del doctor Juan Rodrigo Segueda Mayén, que es pediatra del Hospital Infantil del Estado de México y neonatólogo del Instituto Nacional de Perinatología, donde fue adscrito. Y pues actualmente está en el Ángeles Lomas y bueno, en otros hospitales. La plática que se va a dar hoy, que es la nutrición enteral adaptada a distintos escenarios de la UCIN, está, pues la pensamos así porque pues cada niño tiene su patología y la verdad es que si bien hay ciertas guías generales de nutrición, la nutrición no es la misma para diferentes patologías y eso es de lo que nos va a hablar Rodrigo hoy. Adelante, Rodrigo. Gracias, Pedro. Buenos días a todos. Bienvenidos. Bueno, como dice Pedro, en realidad la nutrición ha sido parte de el éxito también en las terapias neonatales de acuerdo a la patología de cada bebé. Y como objetivos hoy, bueno, vamos a hablar específicamente de 4 escenarios clínicos, que es el recién nacido prematuro. Nos vamos a meter mucho en el tema de nutrición enteral específicamente. No vamos a hablar de la parte de nutrición parenteral que también ellos requieren, pero es motivo de otro tema. Vamos a hablar de los bebés que tienen retardo del crecimiento intrauterino, que es una patología, como todos ustedes saben, muy frecuente en nuestro medio. Algunas patologías que requieren alto aporte calórico con restricción hídrica, específicamente algunas cardiopatías congénitas y, por supuesto, los bebés que egresan de la terapia con displasia broncopulmonar y los pacientes que tienen disfunción intestinal. A lo largo de la charla hablaremos de esos 4 escenarios clínicos a los que nos enfrentamos habitualmente como pediatras y también como neonatólogos en las terapias neonatales, ¿no? Esta es una imagen de una terapia neonatal. En general, sabemos que la monitorización no invasiva hoy en día ha tomado un lugar privilegiado en las terapias neonatales, ¿no? Hoy tenemos monitores prácticamente para todo, monitores no invasivos de medición de CO2, de oxígeno, de frecuencia cardíaca, de signos vitales en general. También está la amplitud integrada, el NIRS, por ejemplo. Pero en general, pues no tenemos un monitor, ¿no?, de nutrición que nos diga que el bebé en estado crítico, que requiere estar en una terapia neonatal o que tiene necesidades altas de nutrición porque tiene un gasto calórico elevado, está cayendo en catabolismo, ¿no? Que estamos perdiendo la oportunidad de darle una cantidad de calorías y de proteínas adecuadas y que por lo tanto el bebé pudiera estar en estado catabólico, ¿no? Esto de repente hace que la nutrición, no es que la dejemos de lado, pero sí a lo mejor no tenga un lugar protagónico en el manejo inicial en las terapias neonatales. Entonces vamos a empezar con la prematurez. En general sabemos que hay que empezar pronto la nutrición, tanto enteral como parenteral, ¿no? Hoy se dice que si pudiéramos iniciar desde las primeras horas de vida a darle calostro al recién nacido, que tendrá algunas características importantes para su desarrollo, tanto a corto como a mediano plazo, también durante su estancia hospitalaria en la terapia neonatal. Específicamente hablamos de lactoferrina. Hay varios estudios, el estudio ELFIN que se está haciendo en Gran Bretaña, donde se está analizando la posibilidad de darles lactoferrina enteral a los recién nacidos para disminuir la posibilidad de sepsis y de enterocolitis. En general, la lactoferrina se produce en el calostro, desde 80% se produce en el calostro y después en la leche madura la lactoferrina disminuye en sus cantidades. Es por lo tanto importante iniciar lo más pronto posible, pero además también es para promover el neurodesarrollo. Como todos nosotros sabemos, el crecimiento del cerebro entre un 80 y 90% se completa entre los 2 a 3 años de vida y después el crecimiento ya desacelera de forma importante. Entonces, promover el neurodesarrollo garantizando la cantidad de proteínas y de calorías, así como de algunos ácidos grasos, nos va a ayudar a que además de alcanzar el volumen del cerebro que queremos entre los 2 y los 3 años, además también garantizar que la sinaptogénesis y pues otro desarrollo del cerebro se lleve a cabo en estos primeros 2 a 3 años.
y también para evitar la restricción del crecimiento extrauterino, que en general hoy en día es un problema que tenemos mucho en las terapias neonatales de nuestro país. Alrededor del 80% de los bebés que nacen de menos de 32 semanas egresan con retraso del crecimiento extrauterino. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la nutrición incluye específicamente estos 4 apartados, ¿no? Primero que nada, los nutrientes, que son básicos para que el bebé tenga un adecuado crecimiento, macronutrientes, electrolitos, minerales, ¿no? Pero también micronutrientes y elementos traza. Más allá de solo los nutrientes, también hay componentes funcionales, específicamente en la leche materna, y que hoy en día, pues algunas fórmulas intentan acercarse a lo que contiene la leche humana, como factores de crecimiento tisular, algunas hormonas, algunas enzimas, ¿no? Oligosacáridos de leche humana, que hoy en día hemos escuchado mucho sobre su importancia también, y sobre la importancia que tiene específicamente sobre la salud intestinal. Y también la flora bacteriana intestinal, o bien llamada ahora la microbiota intestinal, ¿no? En donde los probióticos, la adquisición de probióticos garantizará una salud en la microbiota igual en su adquisición entre los 2 a 3 años de vida, ¿no? Es importante también ahí, por ejemplo, la parte socio-emocional del recién nacido, cómo le vamos a dar de comer, el método canguro que nos ayuda mucho en este sentido al recién nacido. Entonces, más allá de solo querer calcular cuántas proteínas, cuántas calorías le vamos a dar al bebé, es también garantizar que estas 4 esferas se puedan llevar a cabo en el recién nacido. Y más allá de eso, hoy tenemos un objetivo un poco más ambicioso, que es que la composición corporal de un recién nacido que estuvo en la terapia neonatal sea similar a la de un recién nacido a término sano. Y esto lo veremos más adelante cuál es su importancia, ¿no? En general, el bebé prematuro ocupa una gran cantidad de calorías, ¿no? Aquí pongo un ejemplo sobre un ciclista. Un ciclista en la Tour de France, por ejemplo, ocupa 7,000 kilocalorías por día, lo que nos da 100 kilocalorías por kilo para un hombre de 70 kilos, ¿no? Entonces, el recién nacido prematuro, como ustedes pueden saber, ¿no? Ocupa 20% todavía más calorías que un deportista de alto rendimiento, en este sentido, de un ciclista de la Tour de France, ¿no? Entonces, la cantidad de calorías que requiere el bebé es muy alta. Y por eso hay que empezar pronto. Pero la cantidad es importante porque en este estudio que hizo el doctor Ehrenkrantz en el 2017, ustedes pueden ver que el volumen cerebral, la adquisición del volumen cerebral de entre la semana 28 y la semana 38, el volumen incrementa el 40%. Es decir, si tenemos un bebé que es de menos de 32 semanas, esa ganancia del 40% del volumen cerebral que se vio interrumpida por el nacimiento precoz, tendríamos que adquirirla en el medio extrauterino. Ese es un gran reto, sobre todo porque un bebé prematuro, pues además en algunas ocasiones tiene otras circunstancias clínicas que hacen que tenga un gasto energético calórico más elevado, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias nutricionales que tenemos para un recién nacido prematuro? Por supuesto, en primer lugar, pues la leche humana. Sin embargo, sabemos que la leche humana puede no ser suficiente en cuanto a la cantidad de proteína y calorías en un recién nacido prematuro. Los estudios nos dicen que un recién nacido prematuro pudiera llegar a ocupar entre 3,5 y 4 gramos por kilo en la primera semana de vida. Y en general los estudios en leche humana, al menos en países latinoamericanos, alcanzan alrededor de 1,8 gramos por kilo por día. Por lo tanto, tendríamos un déficit proteico de alrededor de 2 gramos por kilo. Y entonces eso se va acentuando conforme van pasando los días. Ese déficit proteico se va haciendo cada vez más extenso. Por eso está la leche humana fortificada, que podríamos con esto garantizar que se acerque un poco más la necesidad nutricional de proteína, pero también de minerales. Recordemos que los bebés tienen la adquisición de calcio y fósforo específicamente en las últimas 8 semanas de la gestación. Por ahí también los movimientos que tienen y el golpeteo que tienen de las pataditas y los golpes con el útero, eso favorecen la mineralización ósea, y el verse interrumpida la gestación y haber nacido previamente, pues genera que tengan deficiencia de estos minerales, y la leche humana fortificada nos ayuda mucho para compensar en este sentido este déficit, ¿no? También existe, por supuesto, la leche especial para prematuro, para los bebés cuyas madres no tengan suficiente leche humana, y tendremos que echar mano de otras estrategias como la leche especial para prematuro. Pero hoy en día también existen los suplementos de leche humana, más allá de los fortificadores. Tenemos los polímeros de glucosa, o también conocidas como las maltodextrinas.
que en realidad en los prematuros nos ayudan mucho porque en general los bebés de menos de 32 semanas pudieran llegar a tener déficit de lactasa y por lo tanto tener menos tolerancia a la vía oral, a la leche incluso materna. Y esto también derivado de que de repente la extracción de leche no se completa, no se vacía por completo el seno y la lactasa se ha visto que viene en mayores cantidades en los 3 minutos finales de la extracción láctea. Entonces, es muy importante que garanticemos que también esa última leche que viene al final de la extracción también sea ofrecida al bebé para tener lactasa y por lo tanto tener mejor tolerancia a los carbohidratos. Otro método de suplementación de leche humana son las emulsiones lipídicas orales. Hay emulsiones lipídicas basadas en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, o lo podríamos mencionar también como omega 3 o omega 6. Y estas también han tomado un lugar importante hoy en día en las terapias neonatales. Más adelante hablaremos un poquito más a fondo de ellos. Los concentrados proteicos, para aquellos bebés que requieran específicamente proteína y que tengamos suficiente leche humana, o estemos en un hospital que tenga un banco de leche y usemos leche donada, podríamos agregar este concentrado proteico. ¿Por qué? A pesar de lo que mencionamos previamente, de que el bebé ocupa 4 gramos por kilo y la leche humana tiene alrededor de 1.8 en Latinoamérica en la primera semana de vida, en general no ha ganado tanto lugar porque la osmolaridad no sube hasta 480 en promedio. Entonces es una osmolaridad muy alta que perjudica en algunas ocasiones la tolerancia oral en un bebé prematuro y por lo tanto no ha sido tan generalizado el uso de estos concentrados proteicos. Por supuesto están las vitaminas, específicamente en los prematuros la vitamina D y la vitamina E tienen un lugar importante. Y el hierro, por supuesto, que también debe ser suplementado en todos los recién nacidos prematuros. Entonces vamos a empezar con la leche humana fortificada. La leche humana fortificada, aquí les estoy mostrando en esta diapositiva un cuadro que es de un curso que se llama Early Nutrition Specialist, que es para nutrición neonatal, nutrición enteral neonatal, y viene dividido en cuanto a cómo son la distribución de macronutrientes y algunos minerales, sobre todo electrolitos en este sentido, de acuerdo a la fase de la leche en la que estamos, ¿no? Entonces, como pueden ver, está calostro, leche de transición, leche madura, y lo comparan también contra la leche de vaca. Entonces, en general, la leche humana fortificada está indicada en recién nacidos específicamente que son menores de 1.500 gramos o menores de 32 semanas de gestación, por lo que mencionábamos de la acreción de calcio, fósforo y la acreción proteica. En general, la leche humana fortificada también satisface las necesidades entonces de proteínas, de minerales y de electrolitos y tiene un impacto a largo plazo. Los bebés que tienen déficit de calcio y que tienen déficit de fósforo a nivel óseo tienen desmineralización y por lo tanto podría repercutir incluso en la erupción dentaria, ¿no? Y más allá también en la talla a los 18 años. Se ha visto que los bebés que tienen deficiencia de calcio y de fósforo al egreso de la UCIN tienen impacto en la talla de 2 a 3 centímetros menos de su potencial de crecimiento. Y en general la osmolaridad no incrementa tanto, incrementa 35 miliosmoles cuando nosotros estamos fortificando un vial o un sobre, de acuerdo al tipo de fortificación que estemos utilizando. Incrementa 35 miliosmoles si estamos un vial en cada 50 mililitros y hasta 95 miliosmoles si ponemos un vial por cada 25 mililitros. Y entonces, como pueden ver en la gráfica, el requerimiento, por ejemplo, ahí les estoy señalando el sodio. En el calostro tenemos una buena cantidad de sodio y conforme van pasando los días, el sodio va decreciendo. Es un electrolito que no requiere específicamente el prematuro, al menos en la primera semana. Como ustedes saben, la hiponatremia tardía del prematuro aparece alrededor de la semana 3 y sí repercute en el crecimiento, pero en realidad incluso un bebé nacido a término no requeriría una cantidad excesiva de sodio. La leche de vaca en general podría estarnos aportando alrededor de 10 miligramos por cada decilitro de leche, es decir, ahí nos incrementa la carga de solutos y es por esa la razón que no sería adecuado administrar una cantidad excesiva de sodio en un bebé a término porque eso nos podría perjudicar a nivel renal, ¿no? Y también aquí estoy señalando, por ejemplo, cuál sería el requerimiento de calcio. Específicamente, en el calostro está ocupando alrededor de 40 miligramos por decilitro de leche. Y en la leche madura, como ustedes pueden ver,
la variación es mínima. En general el calcio permanece constante. Sin embargo, en la leche de vaca, como ustedes pueden ver, el calcio que viene marcado como un diamante azul, en general nos incrementa hasta 100 miligramos. Es por eso que o fortificar o darle una leche especial para prematuro nos disminuiría la posibilidad de que el bebé tenga hipocalcemia al egreso, ¿no? Lo mismo sucede con el fósforo. La cantidad de fósforo en la leche humana es discreta, es de menos de 20 miligramos por decilitro de leche, y la cantidad de fósforo que contiene la leche de vaca llega incluso a 120, es decir, 6 veces más, y por esa razón requerimos esta fortificación de la leche humana para garantizar la adecuada adquisición de minerales, ¿no? Hablando de fortificación de la leche humana, tenemos varios tipos. Bueno, específicamente de tronco común tendríamos dos tipos, que es la fortificación estandarizada, que es la que utilizamos, y la fortificación individualizada, que es la que probablemente ocuparemos en los próximos 3 a 5 años. En Estados Unidos y en Europa se han visto mejores desenlaces cuando individualizamos la fortificación. Entonces es probable que en México no tardemos mucho en empezar también a individualizar de acuerdo a las necesidades de cada bebé. Pero la fortificación estandarizada es la primera de la que vamos a hablar. Hay fortificadores derivados de la leche bovina, que son incluso los que tenemos aquí, y que a su vez se dividen en fortificadores de polvo y fortificadores líquidos. Los fortificadores líquidos en general se recomiendan más en las guías debido a la seguridad respecto a la infección por Chronobacter sakazaki, que tenemos esta bacteria en general en el polvo de las leches, y por eso se recomienda que a nivel hospitalario se utilicen fórmulas líquidas y también en este caso fortificadores líquidos. Pero ya también existen en Estados Unidos, igual en Europa, los fortificadores de leche humana, lo cual esto por supuesto que nos da una fortaleza en la fortificación porque estaríamos utilizando 100% leche humana, ¿no? En este momento todavía no contamos en México con ella, pero en teoría el próximo año estarán llegando a nuestro país y podremos también fortificar con polvos basados en leche humana, ¿no? Esta fortificación estandarizada está basada en una estimación de la leche humana que contiene alrededor de 1.5 gramos de proteína. Insisto que esta estimación, por ejemplo, en Latinoamérica, el estudio que se hizo a la semana de vida tenían 1.8, pero en México, por ejemplo, el estudio que se hizo en el instituto, nuestras mamás tenían 0.8 gramos de proteína. Entonces, el déficit proteico se hace todavía más importante, y por esa razón, a veces con la fortificación, a pesar de que estemos fortificando a una buena densidad calórica, de todos modos nos queda con cierto déficit proteico. Y se ha visto que la fortificación estandarizada tiene una mejor ganancia ponderal intrahospitalaria cuando empezamos a fortificar a partir de 75 mililitros por kilo por día, con incrementos de 20 mililitros por kilo de leche diaria. Y bueno, pero al egreso, a las 36 semanas de gestación en adelante, ya en casa, no se ha visto un impacto de haber fortificado a nivel intrahospitalario con este tipo de fortificación, insisto, estandarizada. Y ahora la fortificación individualizada se divide a su vez en dos, que es la ajustable, que esa la podríamos hacer actualmente, que es ajustada a la cantidad de BUN que tiene el recién nacido, para saber si está tolerando adecuadamente la carga proteica y que la osmolaridad urinaria no esté elevándose a tal cantidad que el bebé esté en poliuria. Entonces, un bebé que está siendo fortificado tendríamos que tomar laboratorios a la semana de vida, después de haber iniciado la fortificación, para ver que el BUN esté entre 9 y 14 miligramos por decilitro y que no esté siendo poca la cantidad de proteína que estemos administrando o excesiva. Es decir, de esta forma podríamos darnos cuenta si la densidad la podríamos aumentar o disminuir basados, pero solamente en una estimación proteica. No tendríamos una forma de estimar cómo está a nivel, por ejemplo, de carbohidratos y cómo está a nivel de grasas. Y la fortificación individualizada dirigida, ¿no? En donde podríamos agregar suplementos como los que hablábamos en las diapositivas previas, los suplementos de lípidos o de proteínas o de maltodextrinas, dependiendo de la cantidad que tenga la leche humana de la mamá de cada bebé. Es decir, podríamos analizar de nuestro paciente cómo es la proporción de macronutrientes en la leche humana de su mamá, y basado en eso suplementar lo que le haga falta al tipo de leche que está produciendo la mamá.
La leche especial para prematuro es en general muy utilizada en las terapias neonatales porque en muchas ocasiones la cantidad de leche humana no es suficiente para satisfacer el volumen de líquidos que requiere nuestro recién nacido prematuro. Y en general podríamos decir que la leche especial para prematuro, conforme han pasado los años, se han perfeccionado. Casi en algunos escenarios se pueden parecer a la leche humana, por supuesto, nunca será lo mismo, pero ahora están basadas en el aminograma fetal. Y esto le da ciertas diferencias contra a lo que era antes la leche para prematuro, que estaba basada en el aminograma de la leche humana de la semana número 3, en donde, como ustedes pueden saber, la leche humana es muy variable en cuanto a cantidad de macronutrientes de acuerdo a las semanas de vida. Y entonces, para los prematuros, basarnos en este aminograma le da 3 diferencias. Una específicamente en 3 aminoácidos, que es taurina, que favorece la adquisición de ácidos grasos poliinsaturados. El otro, cisteína, que nos disminuye la posibilidad de acidosis metabólica. Y el otro es tirosina. En general, la leche humana a la tercera semana contiene más tirosina que a nivel fetal. Y en ese sentido, es importante para no acumular y no producir tirosinemia que pueda tener repercusiones en el neurodesarrollo a los 18 meses. Tienen un aporte de minerales adecuado, específicamente hablando de calcio y fósforo, ¿no? Para un prematuro. Y también además viene ya con el suplemento de hierro. Y en esta proporción de suero y caseína, como ustedes saben, la leche de vaca contiene 80% de caseína y 20% de suero, muy diferente a lo que contiene la leche humana, ¿no? Que es al revés, 80% de suero y 20% de caseína. En general, la leche especial para prematuro hoy en día se produce de esta misma forma que la adquisición proteica que tiene de la leche humana un bebé. Es 80% suero y 20% caseína. Eso favorece la tolerancia, específicamente hablando de recién nacidos que son de más de 30 semanas de gestación. Y aquí les pongo una gráfica donde podemos observar cuál es en general la adquisición de proteína en el último trimestre de la gestación. Aquí estamos en el ejemplo de un bebé de 28 semanas. Como ustedes pueden ver, la línea punteada con cuadritos azules es el ejemplo de cómo sería la adquisición de proteína de 3 gramos por kilo por día. Y en naranja vemos cuál es la adquisición o cuál es la acreción proteica de un bebé dentro del útero, que es alrededor de 3.5 a 4 gramos por kilo por día. En rojo, por ejemplo, ustedes ven una tendencia negativa mientras van pasando los días, mayor déficit proteico. Ese ejemplo es si solo le diéramos glucosa a un bebé, sin proteína y por lo tanto sin las cantidades de calorías suficientes. Entonces, como pueden ver, aunque le demos una adecuada cantidad de proteína, alrededor de 3 gramos por kilo, el déficit proteico a la semana de vida será de alrededor de 5 a 6 gramos por kilo cada semana. Es por eso muy difícil lograr que un bebé de menos de 32 semanas no egrese de la terapia neonatal con restricción del crecimiento extrauterino, ¿no? En ese sentido es muy complicado. Y de la leche especial para prematuro tenemos específicamente 3 opciones. Tenemos la que todos conocemos de inicio, que es la de 24 kilocalorías por onza. En general, como les decía, ahí ya hablando de la tercera semana, podríamos estar considerando que habría 0.8 gramos por cada 2 onzas y la leche de 24 kilocalorías nos está otorgando 1.4 gramos. Es prácticamente el 80% más de lo que contiene en este caso la leche humana. Por lo tanto, complementarla cuando es necesario y cuando no tenemos suficiente leche humana es una buena alternativa. Y es una buena alternativa también porque es isosmolar. Sin embargo, tiene un detalle que es que tiene una cantidad excesiva de lactosa y hablamos en las diapositivas previas que algunos prematuros, específicamente menores de la semana 32, pudieran llegar a tener deficiencia de lactasa y por lo tanto son niños que de repente nos pudieran tener eventos de intolerancia transitoria a la vía oral durante su estancia. También está la opción de la leche high protein, que es de 24 kilocalorías por onza igual. Sin embargo, le estamos otorgando en lugar de 1.4, 1.6 gramos de proteína. Entonces, en este sentido, podríamos favorecer la cantidad de calorías, o sea, la cantidad de calorías es la misma, pero la proporción es mayor en cuanto a la cantidad de proteínas y esto nos favorece la adquisición en cuanto a lo que hablamos del volumen cerebral más parecido a lo que crecería dentro del útero. Y la otra opción es la fórmula hipercalórica, la que nos da 30 kilocalorías por onza
nos da 1.8 gramos de proteína, pero también nos da más cantidad de lípidos basados en ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, DHA y ácido araquidónico. En general se recomienda que la leche hipercalórica no sea la de inicio, sino que primero escalemos utilizando de inicio una fórmula isoosmolar, porque la hipercalórica sí nos incrementa la osmolaridad discretamente, nos incrementa a 325 miliosmoles. La leche humana tiene alrededor de entre 280 y 290 miliosmoles, entonces podría ser un 50 miliosmoles más y esto favorecer la intolerancia a la vía oral, ¿no? Es importante escalar la osmolaridad también en ese sentido. Y entonces cuando el bebé se va de alta, normalmente, insisto, tiene restricción del crecimiento extrauterino y aquí vamos a empatarlo con la restricción del crecimiento intrauterino. Este bebé restringido que normalmente nace después de la semana 32. Esta, por ejemplo, es una gráfica de la restricción del crecimiento extrauterino y como ustedes la pueden ver, en realidad es una gráfica muy parecida a la de los bebés que nacen de más normalmente de la semana 35, pero con restricción del crecimiento intrauterino. Es una gráfica muy similar. En general están debajo de la percentil 10, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Entonces, como definición, la restricción del crecimiento intrauterino es aquel bebé que tiene una tasa de crecimiento fetal menor a su potencial de crecimiento. Normalmente hay una diferencia sutil, incluso en algunas ocasiones hay dificultades para lograr diferenciar entre si es solamente peso bajo para la edad gestacional, que es aquel bebé que está debajo de la percentil 10, pero la restricción puede estar discretamente arriba de la percentil 10, pero que cumple una definición clínica, es decir, que tiene alteraciones en la circulación fetal, que pudiera tener alteraciones en la circulación placentaria, pues, y que además, aunque haya logrado pasar la percentil 10, tenga características clínicas de restricción del crecimiento intrauterino, que los veremos en la siguiente diapositiva. Hablo de este escenario clínico a la par del bebé que se fue de alta de la terapia neonatal, porque los dos tendrán las mismas necesidades energéticas y calóricas al egreso o al nacimiento de un bebé restringido. Normalmente podríamos tener una estimación de que en México hay el 23.8 de recién nacidos nacen con retardo del crecimiento intrauterino. Y en la ciudad en la que estamos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el área metropolitana en general, tenemos todavía más riesgo que a nivel mundial. Esto por el vasoespasmo que genera la placenta al estar a niveles más altos sobre el nivel del mar. Por eso las ciudades más altas sobre el nivel del mar son las que tienen mayor probabilidad de tener recién nacidos con retardo del crecimiento intrauterino. Y entonces el bebé con retardo del crecimiento intrauterino tiene en general estas características clínicas. Primero que nada, pues es un bebé que pudiera llegar a estar teñido, por ejemplo, el cordón o estar delgado, ¿no? Tener las extremidades delgadas, con la cabeza en general preservada. Ese es el mayor porcentaje de probabilidad, es que el perímetro cefálico esté conservado. Pero estos bebés tienen también distintos escenarios clínicos a los que se pueden enfrentar, dentro de los cuales está la intolerancia a la vía oral y la posibilidad de desarrollar enterocolitis necrosante, aunque sean recién nacidos de más de 34 semanas. Y entonces por eso les comento que es similar el bebé que era prematuro y se fue de alta a casa con restricción extrauterina, y aquí se empatan las definiciones, ¿no? Y entonces existe un estudio observacional que se hizo en el 2016, fue un estudio prospectivo en alrededor de 555 bebés, y tomaron en cuenta que hubo más intolerancia alimentaria, en general con una P que todavía no alcanzó la significancia estadística, pero estuvo muy cerca. El 22% de bebés con retardo del crecimiento intrauterino tuvo intolerancia alimentaria contra el bebé con peso adecuado para la gestacional. Y también enterocolitis necrosante tuvieron 12% los bebés con restricción contra 6% en los bebés que tenían peso bajo pero sin restricción. Y lo que sí alcanzó la significancia estadística hablando de la P, en general, es la hipoglucemia, ¿no? Es en realidad el desenlace metabólico con el que tenemos que tener más cuidado en estos recién nacidos con retardo del crecimiento intrauterino. ¿Y qué sucede con el retardo del crecimiento intrauterino a largo plazo? En general, son bebés que están metabólicamente programados, epigenéticamente programados desde la vida intrauterina
Y entonces, al igual que los bebés que nacieron prematuros, tienen mayores posibilidades de tener isquemia miocárdica, perdón, y cualquier tipo de infarto, ya sea cerebral o renal, y también enfermedades hepáticas en la etapa del adulto. Además de algunas otras, como por ejemplo, más probabilidades de tener Parkinson o de tener Alzheimer, de tener osteoporosis por la desmineralización ósea de la que ya hablábamos, o problemas incluso cognitivos. Y estos estudios se realizaron después de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, durante la hambruna holandesa, a las mamás, a las embarazadas en Holanda en ese momento, les restringieron las calorías a tener solamente una dieta de 1200 kilocalorías. Esos bebés en su mayoría nacieron con retardo del crecimiento intrauterino durante la hambruna holandesa. 40 años después, una doctora y el doctor Barker, la doctora Stephens y el doctor Barker, estudiaron a esos pacientes pensando que iban a encontrar desenlaces cognitivos adversos, pero lo que encontraron es que se incrementó la enfermedad cardiovascular entre los 40 y los 45 años en estos pacientes. Y de ahí viene esta teoría de Barker, ¿no? Del gen ahorrador. Entonces tenemos que tener cuidado en qué le vamos a dar de comer al bebé recién nacido con restricción intrauterina o que egresó con restricción extrauterina. En los prematuros también, a los 40 años, está haciendo un estudio muy interesante en la Universidad de Oxford, el doctor Lewandowski, en donde ha visto que estos pacientes que fueron restringidos al egreso de las terapias neonatales tienen mayores dificultades en cuanto a presentar cardiopatías hipertensivas y también presentar desenlaces adversos de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia nutricional en un bebé que queremos que crezca, pero que no queremos que crezca de forma excesiva para no darle un riesgo metabólico? ¿O cuándo sería el mejor momento para alcanzar el catch-up en estos bebés? Entonces, en general, nos podríamos preguntar si existe una estrategia de nutrición enteral ideal, ¿no? Y se analizaron, en realidad son pocos los recién nacidos de este estudio, que se hizo en el 2019. Son 51 recién nacidos, todos fueron menores de 1250 gramos, y se evaluaron dos grupos. Los recién nacidos a los que se le dio leche materna más una fórmula de transición, estamos hablando de estas fórmulas que en lugar de 24 kilocalorías para los recién nacidos prematuros contienen 22 kilocalorías. Existen en el mercado en México 2 presentaciones de este tipo de leches, pero además también les da una cantidad suficiente de minerales sin ser excesiva para incrementar los solutos y le dé una carga renal y hepática que perjudique a largo plazo al bebé. Y lo compararon contra los recién nacidos que solo tomaron fórmula de transición, nada de leche humana. Les evaluaron el peso, la talla y el perímetro cefálico a los 12 meses corregidos. Después de la semana 39 tomaron en cuenta. Entonces, como pueden ver aquí en la comparación de la ganancia de peso, el bebé que le dieron leche materna más fórmula de transición le dieron solamente 2 tomas al día. El resto de las tomas fue de leche materna, ya sea de leche materna extraída o del seno materno directamente. Pero como ustedes pueden ver, aquí les señalo que comparándolo con las gráficas de la OMS al año de vida, en general estos bebés crecieron más de lo que tenían que haber crecido, porque entonces ahí les estamos dando un riesgo metabólico, porque la composición corporal de estos bebés fue a base de ganancia de tejido graso, de grasa visceral, contra lo que tendrían los bebés de leche humana, que es únicamente grasa magra. Y también el crecimiento del perímetro cefálico. Vean la comparación, el bebé que tomó fórmula de transición incrementó más que el que tomó fórmula de transición solita, es decir, la forma combinada. De todos modos creció más con una P estadísticamente significativa contra las gráficas de la OMS al año de vida. Entonces, la conclusión de este estudio es que en general darles 12 meses de fórmula de transición es excesivo en el caso de los bebés que requieran algún complemento. Y entonces, ¿cuánto tiempo tendríamos que darles o cuándo queremos el catch-up? Tomando en cuenta que queremos además favorecer el neurodesarrollo, como decíamos en las primeras diapositivas, porque mientras más nos tardemos en que el cerebro crezca durante esos 2 primeros años, probablemente tendremos mayor deterioro cognitivo.
Entonces hay que favorecer el desarrollo y disminuir el riesgo metabólico. En general, lo que se ha dicho es que logremos el catch-up, llevar a la percentil entre la 10 y la 50 a las 52 semanas de gestación corregidas, es decir, a los 3 meses postmenstruales después de la fecha probable de parto, ¿no? Ese parecería el mejor momento para no disminuir o no desmerecer el crecimiento del cerebro, pero además disminuir también el riesgo metabólico o no darle un riesgo metabólico excesivo. Si nosotros alcanzamos el catch-up en este rango de tiempo, entonces a partir de ahí podríamos ya dar, si es que lo necesita el bebé, una fórmula de inicio, ya no con necesidades especiales, ya no de transición y mucho menos para prematuro. Y por supuesto que lo ideal sería pues leche humana exclusiva en este sentido. Los bebés se pueden tardar un poco más. A los bebés que toman leche humana exclusiva podríamos darles hasta la semana 56 corregida, llevarlo a la percentil 10. Porque a pesar de que el perímetro cefálico sea menor, de todos modos, el Bayley, la escala de evaluación cognitiva a los 18 y a los 24 meses, ha resultado igual que comparándolos contra los bebés a los que se les dio fórmula. Entonces, en ese sentido, no habría necesidad de estresarnos de más si el bebé está creciendo el perímetro cefálico con una tendencia favorable, aunque sea menor de la percentil 10. Esta gráfica es la gráfica de Intergrowth, que como pueden ver viene a partir de la semana 28 y hasta la 64. Por lo tanto, podríamos de ahí estar graficando el seguimiento del crecimiento de un bebé que fue prematuro o que fue restringido. Y comparándolas con Fenton, en realidad hay discretas diferencias. La única es que Fenton solamente grafica hasta la semana 50 corregida y en este sentido ya no podríamos graficarlo a lo que los estudios dicen que es el momento ideal, que es alrededor de la semana 52, ¿sale? Es por eso que les puse Intergrowth, pero pueden usar cualquiera de las dos. Y vamos a pasar a las patologías que tienen alto aporte calórico, hablando de el bebé que egresa con displasia broncopulmonar. Es un bebé que es un escenario que nos enfrentamos hasta en el 80% de los recién nacidos menores de 32 semanas de gestación y que es una patología que incrementa el gasto energético y que mejora con estrategias nutricionales adecuadas. Se ha probado de todo. Se ha probado acitromicina, diuréticos, esteroides inhalados y nada mejora como el crecimiento y las estrategias nutricionales. Entonces, este bebé ocupa en lugar de 120, puede llegar a ocupar entre 130 hasta 150 kilocalorías por kilo por día. Entonces, este ejemplo del ciclista que ocupaba 100 kilocalorías sí, por kilo por día y 1000 por día, el bebé que ocupa 20% más, en el bebé displásico ocupamos otro 20% más. Es decir, son bebés que requieren una gran cantidad de calorías porque el gasto energético está incrementado, insisto, en un 25%. Entonces, tomando en cuenta que tenemos un requerimiento calórico alto, sería bueno darles carbohidratos, maltodextrinas, por ejemplo, tomando en cuenta que el recién nacido tiene elevación de CO2 en general, todo el tiempo estamos manejando CO2 más altos en recién nacidos que tienen esta patología, darles carbohidratos en exceso favorecería la producción de carbohidratos y por lo tanto desenlaces adversos a niveles respiratorios. Por lo tanto, los carbohidratos no podrían ser una elección en los bebés con displasia. ¿Y qué tal la proteína? En general, como dijimos en las diapositivas previas, darle proteína después de la semana 36 parece ya no ser lo mejor porque entonces le estaríamos dando un riesgo metabólico excesivo. Y otro macronutriente entonces serán los lípidos. Y de los lípidos, ¿cuáles? ¿No? Podríamos darle ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que son específicamente DHA y ácido araquidónico, o les damos triglicéridos de cadena media, ¿no? Entonces, en general, tomando en cuenta cuál es el metabolismo de los lípidos, ustedes recuerdan aquí el omega 3, el ácido linolénico, genera o produce DHA, que es menos proinflamatorio, ¿no? Y la displasia broncopulmonar tiene un fundamento fisiopatológico en el que se incluye también vías de inflamación. Por lo tanto, parecería que darles DHA en buenas cantidades mejoraría los desenlaces clínicos. Pero, ¿qué sucedió cuando hicieron estos estudios, no? Este se llama el estudio Nero Trial, en donde les dieron a los bebés de menos de 29 semanas para ver si disminuía la displasia broncopulmonar. Les dieron a los bebés de menos de 1250 gramos, que fueron menores, insisto, de 29 semanas.
fue un estudio multicéntrico aleatorizado y que fue doble ciego. Al otro grupo le dieron soya, una emulsión de soya, y al grupo de DHA, al grupo del estudio, le dieron 60 miligramos de DHA en una emulsión lipídica líquida por medio de la sonda, pero el desenlace fue al revés. La hipótesis fue adversa, es decir, en estos bebés a los que se les dio DHA, se notó que tenían displasia broncopulmonar severa a la semana 36, es decir, incrementó la severidad de la displasia, incrementó también la severidad de la retinopatía de la prematurez, y al evaluarlos a los 18 meses pensando que el DHA en estas cantidades podría favorecer el desarrollo neurológico, en realidad no fue así. En los dos grupos el Bailey fue prácticamente igual. Entonces, y esto tomando en cuenta que la nutrición fetal, la ganancia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga en el último trimestre, fíjense, a la semana 25 tienen ácido araquidónico en una relación más allá de aprendernos cuánto tiene de ácido araquidónico y de DHA, es más la relación, ¿no? Entonces tiene una relación de 2.5 a 1 a favor de DHA, y a la semana 37 tiene una relación igual de 2.1 a 1. Es decir, este fenómeno que se llama de biomagnificación fetal, de ganancia de ácidos grasos, en general se incrementa entre 16 y 30% de ácido araquidónico y DHA respectivamente. Entonces no nos sirve únicamente darle DHA al bebé, nos serviría mantener esta misma relación de ácido araquidónico y DHA. De ahí que ahora las fórmulas para prematuros o las fórmulas para niños con necesidades especiales no solo contienen DHA, sino se les agregó ácido araquidónico en una relación de 1.8 a 1, es decir, no queda como quedaría de forma prenatal, pero se acerca más a lo que teníamos antes. Y entonces, ¿serán los triglicéridos de cadena media la mejor opción? Y en los bebés que fueron prematuros o que siguen siendo prematuros, los triglicéridos de cadena media favorecen su hidrólisis porque empiezan a absorberse desde la boca. Su absorción no requiere de ácidos biliares, y esto es importante porque los bebés de menos de 34 semanas se ha visto que tienen menos ácidos biliares y por lo tanto tienen menos posibilidad de degradar los ácidos grasos poliinsaturados. Además nos da un aporte de 7.6 kilocalorías por cada mililitro que agregamos de triglicéridos de cadena media, y es de fácil acceso, es decir, es una presentación líquida que además no modifica la osmolaridad de la leche humana. Entonces, en el mejor escenario, el bebé que se va de alta con displasia sería darle leche humana extraída y en algunas de las tomas, de acuerdo a la cantidad de calorías que queramos darle, agregarle 1 mililitro de triglicéridos de cadena media. Y con estos, por ejemplo, si le agregamos alrededor de, en 4 tomas, por ejemplo, entonces estaríamos agregando alrededor de 34, 33 kilocalorías más a lo que nos da la leche humana, y con esto se lograría el catch-up entre las semanas 50 y 54 en algunos recién nacidos, garantizando las necesidades nutricionales sin darle un riesgo metabólico y sin darle carbohidratos que podrían perjudicar el desenlace clínico de los bebés con displasia broncopulmonar. Y también está el bebé que tiene cardiopatía, ¿no? Este bebé que no le podemos dar cantidad excesiva de líquidos, que requiere igual un alto aporte calórico, y que en general la edad gestacional de estos bebés que tienen cardiopatía son bebés que nacen a término. En general son bebés por estadística mayores de 35 semanas, mayores de 2,500, pero que normalmente nosotros, la tarea como pediatras y como neonatólogos es ponerlos en condiciones adecuadas para que el bebé pueda ser operado o corregido en este sentido a la brevedad, ¿no? Por eso necesitamos en este sentido las fórmulas hipercalóricas para cuando no tenemos una cantidad suficiente de leche humana y que podamos darle un suplemento, insisto, con carbohidratos o con, en este caso, como vimos, triglicéridos de cadena media. Al bebé con cardiopatía sí le podríamos dar maltodextrinas porque no manejamos CO2 altos habitualmente. Pero en general las fórmulas hipercalóricas nos dan, como las hipercalóricas del prematuro, 30 kilocalorías por onza con 1.5 gramos de proteína. Es decir, no estamos excediéndonos en la cantidad de proteína y por lo tanto no incrementa demasiado la osmolaridad, como ustedes pueden ver. O sea, comparándola con la leche humana, en realidad es muy discreta la osmolaridad que contiene la leche.
Y es una leche que podríamos usar, esta sí, entre los 0 y hasta los 12 meses o hasta los 9 kilos de peso en el mercado. Digo, no me voy a permitir dar el nombre por si quiere alguien más profundizar. Es una fórmula, por ejemplo, que se llama Ifatrini, que es para bebés a término con necesidades de más calorías para una ganancia adecuada, pero sin excesivas proteínas. Entonces, ¿de dónde toman esas calorías? Si la proteína no es suficientemente alta, la toman específicamente de maltodextrinas y de triglicéridos de cadena media. Y para los bebés con disfunción intestinal, aquel bebé que tiene gastrosquisis o aquel bebé que tiene onfalocele, por ejemplo, o aquellos bebés que tienen hernia diafragmática, o bebés también que fueron posoperados de enterocolitis necrosante. En general son bebés que requieren que les demos una baja cantidad de lactosa, porque esto podría perjudicarnos en el sentido de que puede distender más fácil a los recién nacidos si tenemos déficit de lactasa. Son bebés que tienen necesidades de darles alguna leche con fácil absorción. Por supuesto que la leche humana que contiene alfa-lactoglobulina es de fácil absorción, de rápido vaciamiento gástrico y por lo tanto nos disminuye la posibilidad de que tengan intolerancias. Pero estamos hablando específicamente de los bebés que no tienen posibilidad de ser alimentados con leche materna o no en su totalidad y tenemos que decidir complementar con algo. Tendríamos que buscar que además sea complementado con vitaminas liposolubles, las 4 en general, que además esté adicionada en este sentido sí con omega 3 y por supuesto acompañado de nutrición parenteral dentro de la estancia hospitalaria. Entonces, aquí podríamos utilizar una leche humana complementada con las leches extensamente hidrolizadas, que son de fácil absorción, de baja cantidad de lactosa, que contienen hierro y además nosotros podríamos agregar las vitaminas liposolubles de forma externa, específicamente la D y la E, para que la absorción intestinal también se vea beneficiada en este sentido y el aporte de minerales sea el correcto. Entonces, una fórmula extensamente hidrolizada, adicionada con triglicéridos de cadena media, sería la mejor opción en los bebés con disfunción intestinal que egresan de la terapia neonatal. Como conclusiones, quisiera decir que la elección de la estrategia de nutrición enteral depende de nuestra valoración clínica, que debe ser dinámica y minuciosa en todos los bebés. Debemos de favorecer las intervenciones a partir de los requerimientos adaptados a la edad gestacional. De repente, por nosotros querer que crezca adecuadamente el bebé, seguimos dando, por ejemplo, al egreso de un bebé que fue prematuro, una fórmula para prematuro, pero no nos damos cuenta probablemente del daño que podríamos estar haciendo a nivel renal, a nivel hepático, y que puede ser de un impacto a largo plazo en la vida metabólica de un recién nacido. Y por eso ya hay algunas otras posibilidades para darle nutrición correcta a estos bebés que egresan de la terapia neonatal. Siempre priorizar la leche materna, por supuesto, la leche materna ya sea extraída o la leche materna complementada con algún suplemento de acuerdo a la entidad clínica a la que nos estemos enfrentando. Pueden ser triglicéridos de cadena media o maltodextrinas o fortificación si estamos dentro todavía del medio hospitalario. Y también intervenir en la nutrición de la mamá. Como les mencioné y como ustedes saben, la nutrición de repente en las mamás de los bebés de terapia neonatal no es óptima. No tenemos una cantidad suficiente de DHA, la mamá debería nutrirse con 30% más de DHA de lo que el bebé requiere, es decir, alrededor de 120 a 150 miligramos de DHA al menos por día, una cantidad adecuada de proteínas animales, que tenga adecuada cantidad de hierro, la leche. Entonces hay que intervenir también desde la nutrición de la mamá. Y por mí eso sería todo. Quedo abierto a las preguntas o aportaciones que pudieran llegar a tener. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que la verdad es que está muy interesante y muy puntual todo. Me encantó la comparación con el Tour de France para los que nos gusta la bici. Y sí, es cierto, tienen un gasto energético impresionante y, no, y pues sí, tal cual no se compara con el gasto energético que tienen los bebés cuando están creciendo, ¿no? Sí. Impresionante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctor Arismendi, ¿alguien? A ver, aquí hay alguien que levantó la mano. Hola, hola. El doctor Hunda.
El doctor José Pablo Hunda. ¿Qué Adelante. tal? Yo nada más me quedé con una duda. La mayoría de los escenarios con los que vimos ahorita son en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Son en pacientes que están en un medio intrahospitalario desde que nacen por la prematurez, ¿no? ¿Existe algún programa o algunas de estas cosas se podrían implementar en casa para mejorar también la calidad de vida tanto de la madre como del bebé y que no esté todo el tiempo solo por la nutrición en un medio hospitalario? Sí, en general para el bebé que estuvo hospitalizado por prematurez, durante la plática intenté ahí empatarlo con la restricción del crecimiento intrauterino. El bebé que egresa de la terapia neonatal con un peso menor a la percentil 3, ¿no? Que tiene restricción del crecimiento extrauterino. Y en general esos bebés sí hay un programa. Mencionaba que podríamos ofrecerles a esos bebés que ya no requieren la cantidad de 120 a 140 miligramos de calcio, ya ocupan menos, podríamos darle fórmulas de transición, estas fórmulas de 22 kilocalorías por onza, pero con menos cantidad de calcio y de fósforo. Y por supuesto la leche complementado con leche humana. Ahí les mostré un estudio en donde venía una comparación de los bebés que se alimentaron con leche humana y solo 2 tomas de fórmula de transición. Parece ser bueno el impacto de crecimiento. Sin embargo, el error del estudio, que ellos mismos lo comentan, es que se le dio todo el año fórmula de transición y en general tendríamos que cambiarla a los 3 meses o las 52 semanas corregidas, ¿no? Entonces, en general ese sería el plan. Leche humana, en el mejor escenario, si tenemos una buena cantidad de leche humana más solamente 2 tomas al día de fórmula de transición, y si a la semana 52 alcanzó el catch-up, alcanzó al menos la percentil 10, podríamos ya a partir de ahí quedarnos solo con leche humana. Perfecto. Increíble. Mil gracias. Y mil gracias por la A ti. plática. Estuvo buenísimo. Okay. Gracias, la doctora Chirinos. Hola, oye, nada más realmente felicitarte por toda la parte del abordaje, la forma como realmente pusiste cada una de las necesidades, que creo que dio una excelente visión de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Desde los prematuros normales, los niños con retraso de crecimiento uterino, hasta las situaciones especiales. Es solamente mi felicitación. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, pues si no es así, pues damos por concluida la sesión. Rodrigo, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy bien. A mí me dejó como conceptos nuevos que estoy invitado a investigar y a aplicar. Muchas gracias y pues por aquí nos vemos en la siguiente. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Buen día, felicidades de nuevo. Bye. Bye.